Bien, entonces empezamos. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Impere dili Deus, supplicis deprecamur. Tuque princeps militias celestis, Satana maliosco spiritus malignos, quia perditionem animarum per vagantor in mundo divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Santo. Amén. Bien. Bueno, Santi, entonces vamos a empezar con esta tremenda sesión. La considero tremenda por lo que vamos a escuchar. Así que luego Así vendríamos a las es, preguntas. creo que tremenda semana, pero bueno, tremenda noticia también la que nos vamos a analizar hoy y bueno, que todo sea para la gloria de Dios. Así es, muy bien. Entonces empezamos. Bien, recordemos que el bien y el mal no son frutos del acaso. El bien por excelencia en el mundo es Cristo, cuyo cuerpo místico es la Iglesia. Él es la cabeza y la gobierna interior y exteriormente. Y lo terrible de hoy día es que esta Iglesia está siendo vilipendiada, destrozada. ¿Y cómo creen que está su esposo? Y frente al bien organizado, recordemos que el mal también lucha organizado. El diablo, dice Santo Tomás de Aquino, es cabeza de todos los malos en cuanto a su exterior gobernación. Y estas dos organizaciones constituyen las dos ciudades a que se refiere San Agustín. Dos amores fundaron dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el menosprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el menosprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Entonces el coronamiento de la ciudad celeste ha de ser el reino de Cristo, y el coronamiento de la ciudad terrena será el reino del anticristo. Y error sería entonces imaginar al anticristo como un personaje fabuloso y ubicarlo en un futuro siempre remoto, impreciso e inasequible, como hacen muchos, en el cual, si es que aparece, habría de aparecer repentinamente, como salido de los antros del infierno. El anticristo, nos dicen los padres de la iglesia, ha de salir de este mundo en que vivimos y ha de aparecer un día en este presente en que nos deslizamos por el tiempo. Se está consumando, como dice Santiago en esta semana, la más perversa conspiración contra la Santa Iglesia. Sus enemigos tratan y traman destruir sus más sagradas tradiciones, destruir si fuera posible todo, y realizar reformas tan audaces y malévolas como el tiempo del protestantismo y más, y de otros grandes heresiarcas, con el fingido celo de modernizar a la Iglesia y de seguir un camino sinodal y ponerla a la altura de la época, pero en realidad con el oculto propósito de terminar de protestantizar y judaizar al cristianismo, convirtiendo a las iglesias en algo nunca visto, en sinagogas, a los sacerdotes en pastores, en rabinos, y a los fieles cristianos en siervos de los que eran el pueblo elegido, para así someter al Estado, la Iglesia y la sociedad cristiana a los designios supremacistas del anticristo. Dicho esto, hay una gran cantidad de evidencias que indican que los prelados, masones, cripto y filo protestantes y de la sinagoga, en contubernio con los altos poderes
de la élite internacional, del comunismo, de la masonería mundial y de la sinagoga, planean iniciar un ataque fortuito con la ayuda de mucha parte de la jerarquía de la iglesia, con una verdadera quinta columna de agentes incondicionales de la masonería, del comunismo y del lobby internacional y obviamente, del sionismo. Dicho esto, quiero pasar a la primera diapositiva. Ustedes ven en pantalla, les voy a dar más o menos un resumen histórico sobre cómo algunos autores consideran este gran complot contra la iglesia. Iniciamos con el protestantismo, que en sí es una protesta contra Roma, un rechazo al papado. Tienen unos principios explícito e implícito. El explícito es por la protesta contra Roma, es decir, el rechazo al papado, y el implícito, el rechazo del vicario de Cristo. Y rechazando al vicario de Cristo, pues rechazan a Cristo, y así rechazan a Dios y rechazan la verdad. Esto lleva el rechazo del vicario de Cristo a un rechazo de lo supernatural, de lo de sobrenatural. Para ellos ya lo supernatural no existe. El rechazo de Cristo llevará a un rechazo del Rey de Reyes y será la razón humana quien gobierna. Y el rechazo de Dios será el rechazo de la verdad y de la ley de Dios. Así, solo se dice consentirá el hombre a la verdad y a la ley, es decir, a su verdad. Entonces, este es el marco inicial con el protestantismo. Luego viene la Revolución Francesa en 1789, con toda la tragedia, el asesinato de sacerdotes, igualmente la traición de muchos miles de sacerdotes a la iglesia. Y para esto se da ya una serie de errores como el naturalismo, el racionalismo y el liberalismo, engendros de la Revolución Francesa. Para esto, el Papa de turno publica la encíclica Humanum Genius en 1884 contra el naturalismo. Contra el racionalismo será la encíclica Syllabus Errorum, el sílabo de los errores, 1884 igual. Y contra el liberalismo, Mirar y Voz en 1832. Y estos, obviamente, el naturalismo, el racionalismo y el liberalismo se autoayudan porque son de la misma fuente, de la Revolución Francesa. Este naturalismo va a dar paso, obviamente, en la sociedad a la no existencia del paraíso sobrenatural. Lo sobrenatural o lo supernatural es obsoleto y no hay ninguna religión es sobrenatural. Este es el naturalismo, pero es una etapa de, luego de haber pasado de los principios al entrenamiento ya de la sociedad, particularmente los católicos, porque para llegar a esta destrucción de la iglesia, toma la ayuda de los mismos católicos. Son ellos el instrumento que va a ser parte de la destrucción de la iglesia. Luego viene el racionalismo, donde se dice que todas las religiones son hechura del hombre. A mentes modernas se debe tener una religión moderna. Y luego el hombre construye su propio paraíso. Y el liberalismo, pues nos dice que ninguna religión es exclusivamente verdadera. El hombre de hoy rechaza la iglesia del ayer, quiere una iglesia moderna. Y el hombre hace su propia naturaleza y verdad. Y como verán, las consecuencias de este naturalismo es que todas las religiones son igualmente buenas. Del racionalismo, el catolicismo debe actualizarse. Y del liberalismo, el paraíso de la lucha de clases. Tendrán en Hispanoamérica, pues, el tremendo trabajo que hizo la teología de la liberación.
Pero para estos errores ya se nos da la encíclica Mortalium Animos de 1928, Pazzendi, ¿no? En 1907 y Divini Redemptoris 1937. Entonces entiéndase que los papas, y así como los concilios, estaban ahí en ese tiempo, obviamente, y esa ha sido la tradición de la Iglesia, para refutar errores, no para promover errores como lo hacen ahora. Y de esto, del naturalismo, nace el ecumenismo, del racionalismo, el modernismo, y del liberalismo, su hijo, el comunismo. Esa es la conclusión de este periodo que muy someramente les acabo de dar. Y obviamente aquí vemos la acción del anticristo, lo vamos a ver ya muy pronto, ¿no? Ya que aquí su reino se está formando conjuntamente con el de Cristo y desde los tiempos de Cristo. Por eso dice San Juan, hijitos, ya es la última hora. Y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora muchos se han hecho anticristos, de donde conocemos que es la última hora. Entonces, esta es la primera parte. Bien, nos vamos a la segunda parte. De ahí ya nos viene el Concilio Vaticano II. El hombre es Dios, se nos dice en los documentos, y todos los hombres son buenos. No viene ahí el sentimentalismo y todo movemos a través de nuestros sentidos y nuestros sentimientos. Si el hombre es Dios, pues se niega ya lo sobrenatural. Y como todos los hombres son buenos, pues no hay pecado original. Y este es el mundo moderno a partir del Concilio Vaticano II. Ahora, aquí sucede algo, obviamente, que les había comentado alguna vez a ustedes, este solvo coágula, que es un pacto que hacen en el Vaticano con la introducción de una misa satánica, donde consagran, obviamente, a Satanás en Roma y en Estados Unidos conjuntamente. Entonces, este hecho se dio el 29 de junio de 1942. ¿Qué es este solve coagula? Pues en latín significa disolver y coagular. Y lo que básicamente significa es que algo debe descomponerse por completo hasta sus elementos más básicos, ir hasta la raíz, antes de que pueda arreglarse o convertirse en algo nuevo. Esta era la idea. Entonces, el 29 de junio de 1942 se da esa misa satánica en Roma y luego, unas semanas antes de que termine el Concilio Vaticano II, se da el Pacto de las Catacumbas con varios obispos del mundo. Y aquí tengo la noticia por si acaso alguien no la... Bueno, ustedes lo pueden investigar, no es algo del otro mundo. No sé si están viendo ustedes o la pantalla se Sí, cambió. Ya, ahí estamos viendo la pantalla ya, Carlitos. muy bien. Entonces, esto es incluso del Vatican News, ¿no? Pero ustedes pueden averiguar, este es el Pacto de las Catacumbas, es su sitio oficial, donde lo mínimo, dice el obispo que organizó esto, es que prometen ellos renunciar a los hábitos y al título de excelencia. Entonces empieza una decadencia de lo que es la jerarquía, en sí el sentido de la iglesia, con el pretexto de que tienen que ser la iglesia para los pobres. Y luego este pacto se vuelve a hacer, como ven aquí ustedes en Vatican News, el 20 de octubre de 2019 en el Sínodo de la Amazonía, donde más de 40 obispos hispanoamericanos vuelven a firmar ese pacto, que era como firmar el sílabos de errores, pero al contrario, para destruir a la iglesia, ¿no? Es el pacto de las catacumbas. Y con esto empieza ya el inicio del reino del anticristo. De aquí viene todo, los que han tenido la oportunidad de leer los documentos, que tiene ya su madre, si se le puede llamar así, en la Revolución Francesa,
pues los eslogans de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, de la libertad, pues hay una disolución de la doctrina católica, que la estamos viendo ahora de una manera más horrorosa y extrema. Y aquí se nos decía que la verdad está dentro del hombre, no fuera de él. Si recuerden el objetivo, el hombre es Dios y todos los hombres son buenos. Que la verdad evoluciona, no hay una sola verdad. Y que todas las verdades, entre comillas, son verdaderas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues el inmanentismo, la evolución y la desintelección, desentendernos de la tradición. Esto nos da como consecuencia que el mundo de tradición viva llevará a que todas las religiones son verdaderas, si todas salvan igual. No hay una sola católica, una sola iglesia que haya que Cristo fundado. Todas las religiones son verdaderas. Y de ahí vienen los famosos documentos de la libertad religiosa, como el Dei Verbum, la Dignitatis Humanae, el verbo de Dios, la dignidad humana. Y en el aspecto de la igualdad, ahí llevan a la disolución de la autoridad católica. Y se nos dice que el derecho está dentro del hombre, no por encima de él, que el derecho puede y debe cambiar, y luego que todos los derechos son de igual valor. Entonces miren cómo manipulan el concepto esencial del hombre. Y obviamente, si el derecho está dentro del hombre, pues viene una autonomía del hombre y que es una autoridad a la deriva. Es decir, no hay una jerarquía, todos somos iguales, no hay sacerdocio, todos somos sacerdotes. Y como alguna vez me dijo un sacerdote que formaba a los laicos en Quito, estaba a cargo de todos los grupos laicales, me dijo que em, todos somos iguales, que no hay una distinción entre el sacerdote y el laico. Y como yo le corregí, me dijo que lo que yo pensaba, que el sacerdocio era mucho más alto en dignidad y todo por el ministerio, que era una cuasi herejía y que por eso la iglesia estaba dividida. Entonces ahí me hizo saber él que todos somos lo mismo y que eso de celebrar la misa, me dijo, es algo accidental. Y lo dijo frente a varios líderes de grupos católicos, entonces no estoy inventándome esto. Entonces viene ahí, obviamente, no hay una autoridad, no hay sacerdocio, no hay obispos, no hay nada, no hay jerarquía. Luego, como el derecho puede y debe cambiar, viene la anarquía, una imposición de la obediencia ciega al concilio. Si el que niega el concilio es excomulgado. Y como nos advertía Monseñor Lefebvre en uno de sus grandes libros, El plan maestro de Satanás, de que a los sacerdotes les obligarán a caer en graves pecados y errores a través de la obediencia, de una falsa obediencia. Y luego, si todos los derechos son de igual valor, pues viene el democratismo, que es una apariencia de democracia, simplemente es un medio que está usando la élite para gobernar el nuevo orden mundial. Esto lleva a la colegialidad, se suprime la iglesia jerárquica, y hay un documento para ello del concilio que se llama Lumen Gentium, la luz de las gentes, y luego una fraternidad, hay el reemplazo por una nueva iglesia. Nos dicen, todas las culturas son valiosas. Esto lleva al pluralismo, al multiculturalismo. Hay que reconocer a todas las religiones. Luego nos dicen que todas las culturas deben ser valoradas. Nos invitan al diálogo, porque desde el concilio todo es ahora diálogo. Diálogo excepto con los católicos verdaderos, con todos menos con los que dicen ellos son tradicionalistas. Y se nos invita, o mejor, se nos exige a hablar con todas las religiones, excepto la verdadera católica. Y luego dicen que todas las culturas deben adaptarse a una inculturación, unirse con todas las religiones. Y vemos ahí el plan hegemónico del nuevo orden mundial, una sola religión, una sola economía, un solo orden militar, económico, es decir, un nuevo orden. Y esto lleva al ecumenismo con encíclicas del concilio como Unitatis Redemptor Gratio y Nostra Aetate. Como conclusión de este periodo, segundo el concilio,
Pues la Iglesia Católica necesita una revolución para dar gloria al hombre moderno. Esto nos dice otro documento maravilloso del concilio que se llama Gaudium et Spes, de las alegrías y las esperanzas. Por eso a veces yo pregunto a algunos sacerdotes, ¿dónde en los documentos del Concilio Vaticano II manifiestan o les han ordenado que tienen que quitar los altares para dar la comunión o que tienen que sacarle al Cristo del centro, al crucifijo? ¿Por qué han movido el tabernáculo del centro? ¿Dónde en el concilio ha dicho eso? Que saquen las figuras de los santos, que nos den a un Cristo sin cruz y a una cruz sin Cristo. No hay en ningún documento, pero se afanan siempre mencionando al concilio, que el concilio les ha abierto los ojos y han desnudado, no solo han desnudado, sino que han construido esos nuevos templos horribles protestantes que llaman iglesias católicas. Bien, y de esto pues nos lleva ya a la etapa que estamos viviendo en este momento, que es la iglesia sinodal. Y ahí no pueden permanecer ustedes. El momento que esto se dé y se va a dar, pues no podríamos estar en la misma iglesia, lo siento. La iglesia de Cristo no es sinodal. La iglesia es una, santa, católica, apostólica. Entonces, la nueva iglesia nos invita a la espiritualidad global e inclusiva hacia una sola religión. Hay un ataque demoníaco a la tradición, hacia un solo culto judeo-protestante. Hay un ataque a la doctrina, porque quieren tener con todas las religiones una sola fe. Un ataque bárbaro a las sagradas escrituras de aquellos que deberían defender, con la postura del anticristo y que están llevando obviamente al, a la humanidad hacia un mundo, entre comillas, feliz. Esto lo sabíamos ya mucho tiempo atrás. Y es importante que ustedes que conozcan esto al menos de la forma que les hago un somero resumen, ya que lo que se viene es muy, muy drástico, porque van a querer llevar a cabo el plan con el cual iniciaron desde hace mucho tiempo antes. Y estos conjurados tienen programado aprovechar todos los espacios que tienen como el momento actual, y es importante que estemos atentos, pero el momento no podemos estar atentos porque lo que viene del Vaticano no se puede creer, porque son puras mentiras, manipulaciones. Debemos buscar varios medios y corroborar. Los medios oficiales ya desde la época de la verdadera Sor Lucía de Fátima, ella había manifestado que ya no veamos en el Vaticano a la autoridad, es decir, a quién nos va a dirigir, como debería ser. Mentiras, documentos que no son tales. Recordarán ustedes cuando sacaron 7 tomos de teología disque de Benedicto XVI con la firma de él. Nosotros descubrimos igual y sacamos esto en publicidad. Fueron manipulados los libros y la carta que supuestamente había dado Benedicto XVI aprobando esa nueva teología. Él dijo que nunca lo había hecho. Y el Vaticano tuvo que disculparse porque había habido un error. Entonces, todo ya no se puede verificar desafortunadamente en el Vaticano. Y al igual que ustedes recordarán, hay un libro de, del padre Charles Theodore Murr. Si no han visto sus videos, pues el libro se llama Asesinato en el grado 33. Es la investigación de Gañón, de un obispo Gañón, acerca de la infiltración de la francmasonería en la iglesia. Pero antes que él, hubo un gran sacerdote, el padre, déjenme recordar, Luigi Villa, que fue, por una manera, por una diosidencia, él fue a caer en la iglesia Santa María de la Gracia del convento del Padre Pío. Fue a rezar con un grupo de sacerdotes
Y alguien le dijo ahí, se le apareció un joven, le dijo que el Padre Pío quería hablar con él. Él no había ido a visitar al Padre Pío. Bueno, rezó, esperó, le hicieron pasar a la celda, pero el Padre Pío no estaba. Luego de un tiempo llega y le dice, ah, tú eres el Padre Villa. ¿Qué está haciendo el Padre Villa aquí? Dice, bueno, me dijeron que tenía que hablar con usted. Habla con él y el Padre Pío le encomienda una misión y le dice, tú tienes que dedicar toda tu vida a defender a la Iglesia de Cristo de la obra de la francmasonería, especialmente de la francmasonería eclesiástica. Y el padre Villa le responde perplejo, pero no estoy preparado para tal cometido. Le dice, no te preocupes, tú lo vas a hacer y estarás protegido por varios obispos. Y en efecto, fue un obispo Bocio que lo recoge, lo tutela, y él también dudaba, a pesar de la palabra del Padre Pío, dijo, tengo que confirmar esto en el Vaticano. Y lo confirma con el Papa Pío XII. Y el Papa Pío XII no solo acepta esto, sino que le dice a este obispo que le doy un mandato papal, dice, debe graduarse en teología dogmática y debe ser encomendado a varios cardenales, entre ellos el cardenal Alfredo Ottaviani, y le dice, es la primera vez en la historia de la Iglesia que es confiado a un joven sacerdote un tal encargo. Y dígale también que será la última. Es decir, tiene el pedido del Padre Pío, la orden papal de Pío XII, para defender a la Iglesia de la francmasonería. Y él ocupó toda su vida a defender a la Iglesia y a develar a la gran mayoría de jerarcas, cardenales y obispos masones dentro de la Iglesia. Y él es el que descubre, obviamente, en esto el plan este malévolo para destruir a la Iglesia. Y para darles solo alguna idea a ustedes de este descubrimiento que él hacía, y todo tiene él documentado. Él fundó una revista que se llama Chiesa, es decir, Iglesia, y él alertaba a todos los cardenales, es decir, hacía una propaganda inmensa con esa revista que la circulaba por todo el Vaticano y varias partes del mundo, con las denuncias documentadas de los francmasones en la iglesia, que no era solo uno, o contados con los dedos, una gran mayoría. Entonces se descubre este plan, ya imagínense, con el reino del anticristo en 1962, y él descubre igual la implementación o la elaboración de la nueva, es que no es iglesia, el templo en honor al Padre Pío, que es un templo masónico. Y él descubre cómo el cuerpo del Padre Pío fue descuartizado, una venganza de la masonería hacia el Padre Pío, y luego sus restos fueron botados. Y la gente cree que el cuerpo del Padre Pío es incorrupto y que está ahí en esa urna, que no es. Él lo prueba. Y eso denuncia y lo envía a Benedicto XVI porque a él le engañan, como le engañaron a Juan Pablo II. Yo le recomiendo, lean este libro también del cardenal, del padre Moore, o vean sus videos, cómo les engañaron a Juan Pablo II y a Benedicto XVI para que ellos aprueben ciertas cosas. Y a Benedicto XVI le quisieron llevar a que inaugure este templo masónico, pero la providencia actuó y cayó una tormenta tan terrible que Benedicto XVI no pudo llegar al templo masónico, según ellos la nueva iglesia. Pero los cardenales masones, ¿saben lo que hicieron? Pusieron una placa en honor a Benedicto XVI diciendo que él daba la bendición. Benedicto XVI no lo hizo. Y luego tienen otro templo masónico también en Italia, donde también le engañaron a Benedicto XVI y a Juan Pablo, primero a Juan Pablo II, luego a Benedicto, para que asistan. Y con eso la gente cree que cuando un papa va es porque da la aprobación, pero no sabían. Ellos fueron manipulados en muchas de estas cosas. Y el padre Villa saca esto a la luz y avisó a muchos cardenales de la iglesia, pero claro, la gran mayoría
estaban del lado del enemigo de Dios. Entonces, toda esta conjura, toda esta situación es para llevar al punto en que hemos llegado en el momento de la historia, donde se está cirniendo en realidad lo que falta y lo poco que falta para la destrucción total de la doctrina. La doctrina está destruida. Ya no es la doctrina de la iglesia, yo les había dicho en alguno de los programas, con, y solo con documentos magisteriales, no con pronunciamientos que se haya hecho, sino con documentos que son doctrina, es decir, que el católico que cree que Jorge Mario Bergoglio es el Papa tendrá que obedecerle, dice que, por ejemplo, en el documento de los obispos de Argentina, en el numeral 8 de Amores Leticia, que se puede dar la comunión a las personas que están viviendo moro uxorio, es decir, adúlteros, que están en segundas, terceras uniones o sin casarse, etcétera, pueden dar la comunión, acceder a los sacramentos. Hay un documento magisterial de Francisco donde dice que esa es la manera oficial de interpretar Amores Leticia y es un documento magisterial. Entonces ustedes tienen que obedecer. Luego tenemos obviamente el documento este de Abu Dhabi, donde dice lo que ya les acababa de leer a ustedes acá, que viene el concilio, ¿no? Que todas las religiones son iguales y que todas salvan. Para último, terminar en un documento, Dignitatis Infinitas, donde dicen esto mismo, que el hombre tiene una dignidad infinita. Es decir, que San Juan, San Juan Bautista se equivocó, porque él decía que él no se atrevía a desatar las sandalias del Señor. Es que él no sabía de esta encíclica, ¿no? Donde el hombre ya tiene una dignidad infinita, no es un cualquiera, es como Dios o más que Dios. Entonces, la doctrina católica ha sido no solo adulterada, destruida. Y ahí el grave peligro en la situación que nos encontramos. Entonces, vean ustedes cómo esto se da desde mucho antes y hoy llegamos ya al clímax, a este reino del anticristo y a la presencia de 1962 que advierte, justamente el padre Villa advierte ya de la presencia de este, no solo espíritu, sino de este ser que va en contra de Dios. Y obviamente se trata en la historia nuestra de un misterio, ya que no podemos entender cómo los hijos de las tinieblas, que deberían huir de los hijos de la luz, lo hacen ahora públicamente. ¿Por qué? Porque los hijos de las tinieblas han sido más astutos que los hijos de la luz. Nos hemos quedado solo en el sentimentalismo, no juzgues, hay que juzgar, todo es bueno y esto ya pasará, y ha pasado otras veces en la historia de la iglesia, vamos a salir de esta, el próximo papa que venga va a ser un buen papa. No se puede. La doctrina ha sido mancillada, ha sido destruida. El daño irreparable, solo Dios puede sanarlo. Por eso estamos en esos tiempos de Noé, donde hay sacerdotes y obispos que están llamando a los hijos de la luz a que tomen acción, a que no dejen que esto se quede de esa manera y que hablen y que sean coherentes con lo que creen y que defiendan a la iglesia, que defiendan a Cristo. Sí, lo que no Esa se es oye. nuestra misión. Esa es nuestra misión este momento a los hijos de la luz, que debemos dar nuestra vida por la iglesia de Cristo. Este es el momento de los apóstoles de los últimos tiempos, No se oye. aquellos que la Santísima Virgen María ha llamado para estos tiempos. Entonces, este es el momento crucial nuestro donde estamos siendo llamados a socorrer y a defender a la iglesia de Cristo. Hijos, nos dice la Santísima Virgen María, ustedes son los apóstoles de estos últimos tiempos. Y en una mano deben tener el Santo Rosario y en la otra la cruz. Y sin miedo, en este momento de la historia, debemos dar nuestra vida por Cristo.
Estemos atentos de lo que está haciendo el misterio de la iniquidad, pero no caigamos en el juego que se nos pretende hacer caer de la confusión y de la desorientación. Será lo que será mañana. Hoy por hoy las cosas están como están y estamos siendo llamados. Hay cardenales al momento y obispos que están uniéndose, son pocos, pero están uniéndose para defender a la iglesia. Y el grupo mayoritario, que también está uniéndose, los que han sido elegidos, que son más del 85% del colegio cardenalicio en este pontificado, no están quedándose tranquilos tampoco, porque esto no se les va a ir de las manos. A la iglesia profunda esto no le puede pasar. Ya nos advirtió Monseñor Viganó de la gravedad del momento histórico en el que nos encontramos y no podemos quedarnos como si esto no fuera con nosotros. Así que hermanos, estamos en este complot para destruir a la iglesia. Nosotros somos hijos de la iglesia. No podemos dejar que, que hagan lo que están haciendo. Ya al cardenal Sara recordarán, alguna vez les comenté lo que él nos decía. No abandonen a la iglesia. Los enemigos están dentro. No salgan de ella. Así que necesitamos en este momento vivir nuestra consagración. Y esa consagración que la hemos hecho a la Santísima Virgen María es una consagración total. Vamos por ello. En nuestra mano en este momento de la historia tenemos que purificar nuestra intención, vivir realmente este momento de gracia que estamos viviendo, que muchos santos han soñado o han querido, si fuera posible, vivir en este momento, pero Dios no lo ha permitido. Nosotros tenemos esta inmensa gracia de vivir en este tiempo. ¿Cuántas veces yo había hablado hace muchos años de que esto va a llegar? Y nunca me imaginé que iba a tener que vivirlo en primera persona. Así que hermanos, esto ha sido esta pequeña presentación de esta noche. Si hay preguntas, por favor, háganlas para que sea un poco más animoso este programa, o más animado, perdón. Carlitos, yo creo que es importante lo que usted mencionó, dos puntos. El primero, como lo decía el padre Castellani en su interpretación del libro del Apocalipsis, a partir de la Revolución Francesa, cuando empieza el declive de la última iglesia, o la penúltima iglesia, la carta a la penúltima iglesia, que las batallas la iba a librar la iglesia, pero que iba a perder una tras otra, como parte de los designios. ¿Eso es correcto? Sí, sí. Es que vamos a recordar incluso en el Evangelio, incluso el Antiguo Testamento. Cuando el hombre abandona a Dios, Dios lo deja en su orgullo, en su ceguera. Y lo que nos está pasando desde hace mucho tiempo es que los católicos nos hemos comportado como unos hijastros, no como hijos, hijastros de Dios. ¿Por Y qué? le hago esta Ajá. puntualización, le hacía esta puntualización porque a ratos vemos la batalla, cómo pierde la iglesia, cómo pierde la batalla el católico en tal lado, en tal otro lado, se perdió la batalla contra el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me encantó una frase que rescata ese mismo libro, que dice que Dios no nos va a juzgar por nuestras victorias, sino por nuestras luchas. Entonces, estamos llamados a la lucha y no debemos esperar la victoria. Esa victoria algún día será de Jesucristo, mientras tanto nosotros estamos llamados a la lucha. Sí, sí, no, no vamos a ver, por darles un pequeño ejemplo, mi santo patrono, por ejemplo, San Carlos de Focol, uno de mis santos patronos, porque el otro es San Carlos Borromeo, el primero. Pero San Carlos de Focol, luego de haber vivido una vida
de libertinaje, era un militar y etcétera. Él logra una conversión pero increíble, al punto de que, recordarán los que han leído la historia de él, se fue a vivir en el desierto realmente, literalmente, y empezó a, a querer fundar casas para que la gente que le quería seguir, pues viva con él esa vida mística. En toda su vida no vio una conversión. Dios no le permitió y murió asesinado por un musulmán. Luego de su muerte empiezan a darse todo este tipo de misiones y se abren casas y ahora tienen varias de la misión. Es decir, sí, nosotros estamos llamados a luchar. Es decir, Dios va a ver lo que hay en nuestro corazón. No nos pide el éxito, nos pide es que lo hagamos por amor a Él. Y en este momento, como bien lo dice Santiago, estamos viendo solo derrotas, derrotas por todo lado. Sacerdotes que son excomulgados, sacerdotes que son callados, laicos que son llevados al oprobio, las confusiones en que vivimos, la desorientación. Pero igual recordarán que la Santísima Virgen María en varias apariciones, y recordemos ahora la del Buen Suceso en Quito, Ecuador, ella dice que el momento que todo parezca perdido, que ya no hay nada que hacer, es decir, perdimos todas las batallas, ese momento de esa gran oscuridad, ella aplastará la cabeza de Satanás. Así que confiados en eso, nos toca seguir en esta lucha, pero la lucha no es desde la comunidad en la que estamos. Hay que hacer algo, hay que tomar decisiones, hay que enfrentarnos a este espíritu. Ya igual lo decía Castellani, que a diferencia de los primeros cristianos que lucharon contra los emperadores y contra los leones, en este tiempo, bueno, no dijo él en este tiempo, pero en el tiempo del Apocalipsis, que es este, nosotros, los que estemos viviendo en este tiempo, tendremos que luchar directamente contra el anticristo. Y en eso estamos. Y es una lucha sin cuartel, es una lucha donde se nos va el alma. Así que tenemos que darlo todo y no caigamos en la grave tentación de que nos puede pasar lo que le pasó incluso a los mismos ángeles, de que se complacieron ellos en su propia excelencia. Ah, yo soy bueno. Vieron toda su belleza en sí mismos, ¿no? Que todo lo que hago me sale bien. Se concentraron tanto en sí mismos que estaban llenos de sí mismos y estaban en sí mismos, ya no estaban en Dios. Y Dios no puede entrar en un corazón que está totalmente ensimismado. Entonces, es momento de reflexionar para no ser presa de este engaño. No va a ser fácil, la pelea no es fácil, pero el Señor nos dice que vale la pena. Así que si hay alguna pregunta, pues hagámosla. Sí, sí. A ver, algunas preguntas se nos están quedando. La siguiente pregunta también tenía que ver, usted ahorita en la charla acaba de mencionar la iglesia sinodal. Un título que se espera prontamente, Carlitos, que será un poco el signo de, de huida o la señal de emergencia de salir corriendo cuando esto se dé, o a qué se refería en ese sentido. Sí, sí, ya está hecha, ¿no? Ustedes no sé si han visto, pero incluso en las noticias de recientemente en el Vaticano, en el sitio oficial del Vaticano, se habla ya no se habla de la iglesia como tal, sino de la iglesia sinodal y se pide incluso en las intenciones para la cuaresma rezar por la iglesia sinodal. Entonces estamos en ese momento. Ustedes tienen que ver en las parroquias donde estén la, las publicidades y todo lo que están haciendo para esta iglesia sinodal. Entonces deberán ustedes actuar en consecuencia. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia es una santa católica apostólica, es jerárquica. Hay una cabeza, hay una jerarquía, pero eso ya no está en esta nueva iglesia. Entonces, es allá donde nos van a llevar, donde nos han llevado ya, independientemente de lo que la gente sepa o conozca, ya estamos en ella. Así que los signos son claros, las directrices son claras. Nosotros debemos ahora sí clamar a Dios y a la Santísima Virgen particularmente
que nos guíe ella, porque hay mucho temor, hay mucha incertidumbre. Yo he conversado con varios sacerdotes, eh, quieren ellos el bien, saben que deben dar su vida por las almas, pero están con un temor, están con dudas, incluso empiezan a debatir sobre cuál es la verdadera obediencia. Es decir, esto y ya fue, ya fue dicho, está en el libro del Apocalipsis, es decir, la caridad se enfriará, el desconsuelo, la angustia oprime los corazones, pero en verdad, si ustedes conociesen la verdad, se secarían de espanto. Cuando yo estuve en los primeros 15 años de misión y tuve que estar, eh, no sé cómo llamarle en español, hurgando, creo que se dice, por documentos del Vaticano, de varias cosas, con gente cercana al Vaticano, me enteraba de ciertas cosas y lo comprobábamos obviamente que era escalofriante. Si supiéramos toda la verdad, nos secaríamos de espanto. Hoy por hoy, no sé si han dado cuenta ustedes, pero están cosas obvias de lo que llaman la iglesia sinodal, ya que han hecho un cambio hacia una espiritualidad más global e inclusiva. El hecho mismo que han promovido la idea de que todas las religiones conducen a en última instancia a la misma verdad, es terrible. Dice, yo le recomiendo, yo tengo aquí el libro de Dessinger, que es el compendio de toda la doctrina. Busquen ahí lo que dice, es anatema. El que dice esto es anatema, es decir, ¿qué es anatema? Maldito. Ya no es católico. Entonces, si todas las religiones nos llevan a Dios, pues, ¿qué hacemos aquí en la católica? ¿Por qué voy a dar mi vida? ¿Por qué tengo que hacer penitencia? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que hacer tanto rosario? ¿Para qué? Me voy donde los budistas o donde sea, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en un templo budista están rezando por la salud de Francisco, ¿no? Están rezándole a Buda, como todas las religiones nos llevan a Dios, entonces. Y lo más grave es que han instaurado a través de la jerarquía la duda y el escepticismo en la gran mayoría de creyentes, con argumentos intelectuales y filosóficos que van en contra de la misma doctrina. Entonces, es la gravedad, es que no es algo que ustedes van a darse cuenta facilito, es decir, muy fácil. Ah, es que aquí no, es que el catecismo dice esto, acá no. No, es que estamos hablando de una mente anticristiana, de un espíritu del anticristo que que ha cambiado la mente y ha puesto dudas en estas mentes sencillas que ni siquiera conocen el catecismo. Entonces, estamos, pero terriblemente, como el tiempo de, recordarán ustedes, yo me acuerdo cuando daba clases sobre la nueva era, me acuerdo de esta eh, Alice Bailey, que es la que creó a Madame Blavatsky, la madre de la nueva era, brujas, gnósticas terribles. Esta Alice Bailey sacó un libro que lo pueden ver en internet, lo pueden comprar, no les recomiendo obviamente porque es ocultismo y esoterismo. El libro se llama La externalización de la jerarquía, pero verán, ahí dice algo interesante. Lo que me llamó la atención de este libro es que dice, con todo esto que han hecho, es decir, el complot para tanto el aspecto político-económico y el religioso llevar a esta nueva religión, a este nuevo orden mundial, ella dice que de esta manera tiene lugar un movimiento grande y nuevo que se está llevando a cabo con un intercambio e interacción enormemente acrecentado. Y aquí está lo importante, mire, ella escribió esto en 1957 y cuando lo escribió, la imprenta que lo imprimía, que era de ella, se llamaba Lucifer Trust. En 1957, por el escándalo que esto causó, le cambiaron a Lucis Trust. Todavía ustedes lo pueden encontrar en internet, Lucis Trust, en los derechos de este libro de la externalización de la jerarquía. Pero ahí lo que me llamó la atención de esto, y ojo, dice, esto continuará, es este plan que están haciendo ahora, que llevaron ya a la conclusión, continuará hasta el año 2025. En los años que transcurran desde ahora, es decir, desde 1965 hasta este entonces, que es del 2025, grandes cambios se producirán.
y en la gran Asamblea General de la Jerarquía, celebrada comúnmente cada siglo en el año 2025, el jubileo, se establecerá con toda probabilidad la fecha para la primera etapa de la exteriorización de la jerarquía. Exteriorización de la jerarquía en Alice Bailey, que es una bruja, una ocultista, no estamos hablando de la jerarquía católica, sino la jerarquía de todos los demonios, de todos los entes que están con el anticristo. Y dice que esto va a traer, como podrán ver, dijo ella en ese entonces, todos los chohanes, los maestros iniciados, los discípulos mundiales, los discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía, van a tener una gran actividad. Y ella sabe por qué, porque dice, todos los seres humanos son tan claramente invocadores que la tendencia de la vida de la jerarquía y sus planes hasta la fecha han estado sujetos a cambios y postergaciones. Pero es desde ahora hasta el año 2025, en realidad, un breve periodo de tiempo para la consumación del propósito mayor del logos planetario, actuando por tres centros mayores de su cuerpo. Y esos centros, pues, son todo lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, lo político, económico, lo religioso y lo militar. Y esto lo han logrado con tanto éxito, ¿por qué? Porque hay la unificación tanto del Vaticano para la agenda que sabemos y para este nuevo orden mundial. Entonces lo tienen todo. Y lo que nosotros debemos saber es que este anticristo debe hacerse pasar por Cristo antes de la venida del Señor. Y creemos, hermanos, que la venida del Señor es inminente, está muy cerca y no es de extrañar que este momento el mismo anticristo se disfrace de ángel de luz. Y este poder que actúa desde abajo está trabajando para llevar a cabo las últimas grandes escenas del drama juntamente con la élite global. Así que esta semana y de aquí en lo posterior, en el tiempo que Dios lo haya fijado, vamos a ver cosas increíbles, pero no van a ser tan simples de mirarlas. Que Dios nos dé la sabiduría, la gracia y el discernimiento. Así que, bueno, perdón que me metí con esto, pero me acordé de esta autora que tenía que ver con el 2025. Félix, quedan algunas preguntas y voy a permitir a las personas que abrir los micrófonos. Estoy con un problema en la conexión y tengo que probar, pero hay una que voy a alcanzar a leer que dice, es una persona que nos pregunta, ¿qué debemos hacer los religiosos cuando todo esto se dé sin faltar a la obediencia a Dios, a quien le juramos obediencia hasta la muerte? ¿Debemos dejar nuestras comunidades o de qué forma podemos ayudar a nuestras comunidades engañadas por la falsa iglesia? Madre de Dios. Es una pregunta con no fácil respuesta. Ante todo, debemos saber que la obediencia es a Dios. Él es el sumo sacerdote, Él es la cabeza de la iglesia y no podemos hacer nada que esté en su contra. Y cuando el momento llegue, que ya lo sabremos, y desafortunadamente en una comunidad, pues veamos que hayan tomado el partido opuesto, y a pesar de nuestras imprecaciones a través de nuestras oraciones y ruegos, no hay nada más que hacer, pues el camino es obvio, tomar el partido por Cristo, y esto nos va a costar mucho. No es una respuesta fácil, pero Dios nos dará la gracia de saber cómo y cuándo es momento ya de ganar una de las batallas en retirada. No podríamos, es natural, pertenecer o estar en una comunidad que haya decidido seguir al anticristo. Va a ser duro, pero a quien debemos la suma obediencia es a Cristo y no podemos ir en contra de él, insisto, particularmente si ya van a empezar a decir que ahora tenemos que obedecer todas las directrices del Vaticano bajo pena de excomunión. Estén atentos porque ya se nos habla en los libros de varios místicos y de padres de la iglesia que
Cuando aparezca este ser, que será primero en Jerusalén, recuerden que la gloria que lo rodea no va a tener parangón, con nada que los mortales hayan contemplado hasta ahora. Y escucharán ustedes un gran triunfo. Yo no quiero escuchar, por eso digo, escucharán ustedes. Será un grito que va a resonar por todos los aires, que dirán, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Pero muy pocos sabrán que no es Cristo. Por eso hay que estar atentos. Lean, escuchen el libro del Apocalipsis, lean los Salmos, lean a San Juan, lean a los padres de la iglesia. Dedíquense ahora a alimentar su espíritu, porque si no alimentamos el espíritu, el momento que lleguen las cosas, no podremos llevar a cabo lo que tenemos que llevar. Es natural. Si no conocemos a quien decimos que amamos, el momento que llegue esto, nos habremos comportado como las vírgenes necias. Alimente su espíritu. Oremos, clamemos a Dios para que nos llene de su divino espíritu. Necesitamos muchos dones del Espíritu Santo y solo a través de la oración lo vamos a poder hacer. Pidámosle a María Santísima que no nos abandone y paz, paz en su corazón, porque si ustedes están viviendo lo que tienen que vivir en su estado, es decir, como religiosos, como sacerdotes, como laicos, como esposos, y están viviendo como debe ser, es decir, la ley de la oración es la ley de la vida, pues no hay por qué preocuparse en el sentido espiritual, ni en el material peor, pero necesitamos alimentarnos, porque al igual que un pagano o una persona que se ha retirado de la iglesia de Cristo, no tiene vida en sí mismo. No dejemos que eso nos pase. Entonces, tenemos el catecismo, tenemos la vida de los santos, los salmos. Empecemos con una vida profunda de oración. Ya se acerca la próxima semana, empezamos ya el miércoles de ceniza y con ello el proceso del el periodo de Cuaresma, a vivirlo intensamente, meditando mucho en el crucificado. Hacia allá vamos, así que cojamos la cruz en nuestro corazón, no la dejemos. Y sin miedo, hay que luchar esto como verdaderos militantes de la Iglesia de Cristo. Recuerden que el Papa León XIII nos dice en encíclica Sapiencia Cristiana que los católicos han nacido para el combate. No hemos nacido para quedarnos en la casa cómodos, absorbiendo todo de tantos canales y no haciendo nada. Estamos llamados al combate y el combate empieza primero en nosotros. A vencer a este hombre viejo, a ser una nueva criatura. Y ojalá Dios quiera que con quien vivimos vea algún cambio en nosotros. Y por este cambio incluso pueden empezar a creer que estamos viviendo unos tiempos difíciles. ¿Y por qué este hombre que era tan ogro, tan iracundo, ahora ha cambiado? Algo está pasando. Pues si creemos que tenemos que subirnos a la barca de Noé hoy por hoy, que nuestro ejemplo hable de Dios, más que en algunos casos hablar de Dios. Demos a Dios con nuestra vida, con nuestro cambio, para que no seamos escándalo, ni de cobardía, ni de ensimismarnos por nuestras comunidades. Así que este momento podamos ser nosotros esos enviados de luz y de verdad, sin miedo, con caridad, sí, pero nunca sacrificar a la verdad por una falsa caridad. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Don Carlos, Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. le contacto desde Costa Rica. Ah, muy bien. Viera que yo vivo en una zona donde en la diócesis, del obispo para abajo todo es no sordo. Yo no he encontrado una sola
parroquia, una sola filial en la que no uso la misa. Entonces, yo participo, pero me siento mal. ¿Qué puedo hacer? O sea, es que no hay opción. O sea, yo he estado buscando y no hay ni una sola opción por ahí. Pues me voy a inclinar y les cuento esto, no es un cambio mío en cuanto a la gravedad de lo que yo sé, pero creo que tampoco les puedo dejar ni a ustedes ni a nadie sin piso. En alguna ocasión cuando di el curso sobre la liturgia, yo manifestaba que si no tienen dónde ir, sigan yendo, pídanle a Dios la gracia de que no participen de lo que están ahí haciendo o viendo, y Dios les va a dar esa gracia. Pero si ya las cosas se tornan mucho más graves, como se espera, obviamente, porque van a tener que obedecer muchos sacerdotes a estas directrices, ya no podríamos estar ahí y abandonarnos totalmente en Dios, santificar el domingo, rezar más, particularmente el Santo Rosario, y que nuestro consuelo sea los fieles del Japón, que durante un par de años o más estuvieron sin ningún sacramento y ese pueblo nunca perdió la fe. Que no tengamos que llegar a eso. No creo que vamos a llegar a eso porque estoy viendo, al menos en nuestra situación, en el entorno en el que vivimos, sacerdotes que por ave circunstancia están tomando decisiones y ellos nos van a ayudar. Entonces, abran bien los ojos. En el programa del Éxodos les vamos a enseñar y hemos solicitado, particularmente a las damas, que abran bien los ojos, porque muchos sacerdotes van a necesitar ayuda. No pierdan la fe. Dios no nos va a abandonar, porque incluso si fuera el caso de que usted ya no tiene dónde asistir, la iglesia nos enseña que Dios va a intervenir por medios extraordinarios. Si Él ya no puede, por ejemplo, como en la época de la Revolución Francesa, mucha gente no podía tener los sacramentos, Dios actuaba por medios extraordinarios. Si ya no tenían sacerdotes, si ya no tenían iglesias, Dios nunca abandona. Y para conformarles, pues recuerden, en Garabandal o en Fátima, el ángel dio la comunión a las niñas. Así que fe, debemos tener una fe extraordinaria. No pierda ánimo. Santígüese, haga una oración, rechace todo lo que no es de Dios, pero va a llegar un momento usted que ya no va a poder, entonces ya no lo haga, no atormente su espíritu, em, viva una vida radical en la oración, en su vida de oración, incremente su oración, haga actos de caridad, que eso borra multitud de pecados, y ruéguele a Dios que le envíe un sacerdote, que lo va a hacer, tenga fe. En la historia hemos visto, yo con esto termino nada más, había una señora en Rusia, polaca, que no había ido a misa durante un año. Y ella sabía por el catecismo que para no caer en pecado mortal debía comulgar al menos una vez en Pascua Florida, lo dice el catecismo. Entonces, una amiga de por ahí le dice que hay unas personas que le va a llevar a unas personas donde va a recibir la comunión. Perdón, donde puede ser rebautizada. Entonces ella, como una persona mayor, recuerda también el catecismo que dice que si ella es bautizada, todos los pecados le son perdonados, todos. Entonces ella piensa con una lógica de que al menos como no tiene sacramentos, como no ha podido confesarse, va a ir allá a este templo para que le bauticen, era católica, de esa manera sus pecados iban a ser perdonados. Miren la lógica, sencilla, equivocada, pero sencilla, infantil de esta señora que quería con todas sus ansias estar en gracia de Dios.
Por el otro lado de la historia, un sacerdote eh, recibe una monición interior de que vaya a una casa tal y tal. Él se encamina hacia esa casa y mientras esto sucede, la señora se prepara y como está haciendo mucho frío, pone agua en la cocina para hacerse un té antes de salir. Hace eso, el té, y quiere coger ya el agua para ponerse en el recipiente. Se cae, se tropieza y el agua le cae en la cara, al punto de que le cegó. Entonces ella se queda muy mal porque ya no veía. Y como estaba sola, no había quien le ayude. Entonces ella le tocó conformarse. Dios mío, tú sabes que yo quise ir, pero ahora no puedo. No puedo ver. Le dañó los ojos esa agua. Y en ese momento oye los sonidos de la puerta que alguien golpea, pero no era esta persona que le iba a llevar a bautizar, era el sacerdote. Y el sacerdote entra y le dice, señora, ¿qué ha pasado? Le explica. Y ahí él le confiesa, celebra la Santa Misa, le da la comunión. Fe. Ella tuvo fe, ella quiso de todo corazón estar en gracia de Dios y Dios le dio el triple de lo que ella quería. Y es un hecho de la vida real. Tengamos fe. Dios no está muerto. Dios está viendo nuestra desgracia. Así que ánimo, ayuden a los sacerdotes, no tengan miedo. ¿Sí? Don Carlos, yo soy María Ajá. Jesús. Sí. Quiero comunicar a la señora que ahorita que habló, que aquí en Costa Rica está San Pío X, en la fraternidad. Bueno, ellos vienen una vez al mes. Entonces, para que ella que asista a una misa que sí es verdadera, pero yo siento, lo tradicional para mí es lo esencial. Muy bien, Entonces, así es, para así que es. sí, Entonces ya escuchó, en Costa Rica hay, yo le voy a rogar, si usted está en el canal de Costa Rica, por favor, colocar dónde, y a la señora que acabó de hablar antes de usted, también que solicite en el canal para que pueda ser usted también incluida en el canal de Costa Rica. Esa es la idea de los canales, para que ajá, usted se beneficie de este hecho que menciona la señora de la fraternidad San Pío X con la así es. celebración de una vez al mes. No, ustedes tienen una gracia y nosotros, nosotros tenemos a la fraternidad, pero una vez cada 2 meses. Ustedes tienen cada mes. Bendito sea Dios. Aprovechen, háganlo lo más que puedan, pero no tormenten su espíritu. Es decir, lo óptimo, lo mejor que podemos hacer es ir a la misa tradicional, pero si no la tienen, les Ujú, acabo de decir lo que debemos hacer, rogar a Dios y Él nos va a dar la solución. Así que adelante. exactamente, sí. Muchas gracias. Por nada. Pues bien, no les quiero cansar. Es un tema pues que nos llevaría varias horas, pero tengan en claro, el objetivo de esta noche fue, hay un complot para destruir la iglesia. Han llegado a su clímax. No es algo de ahora. No podemos poner el dedo en un solo autor, son varios. La masonería está detrás de todo esto, con la sinagoga de Satanás, y han llegado al clímax ya de esta situación. Lo que está por verse ahora es muy trascendental. No me atrevo a columbrar ni a pensar lo que puede pasar porque nos podemos autoengañar, pero no crean las cosas que nos dicen del Vaticano. Están jugando con nosotros. No miren tanto eso. Dios, en el momento adecuado, nos hará saber. Oremos unos por otros, mantengámonos en gracia de Dios y pues si Dios lo permite, que nos podamos ver la próxima semana. Entonces, el uno que les recomiendo es el asesinato en grado 33 del sacerdote Charles Teodoro Moore, que lo acabó de editar hace unos meses, el año anterior, si no me equivoco. Búsquenlo, está en español también. Él ha dado varias entrevistas a sacerdotes, a laicos, donde él habla mucho más exquisito de los detalles de este libro.
Entonces, miren en internet, tienen el video de las entrevistas a este sacerdote del libro Asesinato en el grado 33. De ahí tienen otro libro de otro americano que se llama Infiltración. Yo voy a colocar estos libros en el chat del canal para que ustedes lo tengan con autor y todo, para que no se confundan, porque aquí no puedo. ¿Ya? Para que lo lean, es muy importante. Me dice don Carlos, es preciso que todos entremos en castidad. Sería lo óptimo, ¿no? El Señor dice que en estos tiempos, pues el que es casado se comporte como el que no es casado, que el que llora como que no llora, que el que ríe como no ríe. Lo óptimo sería los que pueden y tienen la gracia de hacerlo, vivan no solo la castidad, sino también el celibato. El ser casto y puro es algo que debemos hacerlo todos, en todo momento. Pero el celibato es un llamado ya mucho más superior y Dios da la gracia. Y el momento que ustedes acepten esto, particularmente los que son esposos, Dios les va a llenar de innumerables gracias. No duden. Dejan un poquito por Él. ¿Ya? ¿Cree usted que podrían poner un falso Benedicto XVI para engañar incluso a los elegidos? En este momento de la historia, con la tecnología como estamos y con los desarrollos que han hecho de la ciencia, particularmente en la manipulación de los tejidos para hacer máscaras que no se dan ni cuenta, las personas no nos podemos dar cuenta, todo es posible. Pero repito, no me gusta a mí pronunciarme de lo que va a pasar porque no tengo una bolita de cristal y no quiero que mi argumentación o mi futurización, si cabe el término, lleve a la confusión a ninguna persona. Me gusta vivir el día a día. Le pido a Dios que me dé lo que Él quiere darme, no lo que yo quiera conocer. El Señor dice, no, cada día con su afán. Veamos lo que pasa cada día. Sabemos a dónde quieren llevar, eso sí sabemos. Ya conocen ustedes, quieren llevar, obviamente, a la destrucción total. Han destruido la doctrina, la fe está por los suelos. Estamos viviendo los tres puntos que habla el Catecismo de Trento sobre la presencia del anticristo, lo estamos viviendo. Apostasía general, la conversión de los judíos, de los verdaderos judíos, y este momento en que estamos viendo nosotros que el Evangelio ha sido promulgado por todo el mundo. El que ya no la quiera ver, pues no lo puede ver, pero estamos en este momento crucial de la historia, así que vivamos la fe como nuestros padres, particularmente, ¿no? Sencillez con una plena confianza en Dios. Creo que he contestado a la mayoría de preguntas. Pues que Dios les bendiga, insisto, no tengan miedo, pero que recuerden que no nos suceda como a los samaritanos que fueron engañados por Simón el mago. Las multitudes, dice el Evangelio, desde el más pequeño hasta el más grande, van a prestar atención al anticristo, a sus hechizos, diciendo, este es el gran poder de Dios. Cuidado, solo Dios hace milagros. El otro hace portentos, no milagros. Y ahí un católico debería saber la diferencia entre un milagro y un portento. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Una muy buena noche. Hasta pronto.